Bueno, vamos a comenzar con el video de la lección 4 del tema 2. Vamos a ver en pantalla el material. Creo que ahí está. Déjenme ponerlo un poquito más grande. Bueno, ya en la lección anterior hicimos la introducción del concepto de función de distribución acumulada. Ahora vamos a estudiarla para el caso continuo. Si tenemos una variable continua X, cuyo recorrido es Rx, que ya sabemos que en el caso continuo tenemos dos posibilidades. El recorrido o es el conjunto de todos los números reales o un subconjunto del mismo. Y además, esa variable X tiene una densidad F minúscula. La función de distribución acumulada de una variable aleatoria continua X es una función F mayúscula que la definimos como esto que está aquí. Está definida para todos los números reales X pequeña y F, esa función en el punto X pequeña, es la probabilidad de que del evento X grande menor o igual que X pequeño. Eso será el área bajo la curva de densidad desde menos infinito hasta X. Aquí estoy asumiendo por defecto que el recorrido son todos los números reales, pero si fuera un intervalo, por ejemplo 0 a 5, esta integral iría de 0 a X chiquita. ¿Okay? Esto es genérico. Se supone que si la variable toma valores en un intervalo, fuera de ese intervalo la función de densidad vale 0. Esta función f mayúscula es no decreciente. Es decir, si tenemos dos números reales, a menor o igual que b, la acumulada en a es menor o igual que la acumulada en b. Además, cuando x tiende a menos infinito, la función tiene como límite 0, y cuando tiende a más infinito, la función tiene como límite 1. Esto es muy sencillo lo que vamos a ver. Un primer ejemplito, ¿verdad? Tenemos que una variable x tiene la función de densidad f de x igual 2x para x entre 0 y 1, y 0 fuera, o c significa en otros casos, es decir, fuera del intervalo 0, 1. Entonces, para x menor que 0, la función de distribución tiene que tomar el valor 0, porque no hay ningún valor de la variable que sea menor que 0. Luego, cuando x chiquita es un punto entre 0 y 1, tenemos que integrar desde 0 hasta x a la función de densidad, y eso nos da x cuadrado. Cuando x vale 1, la función alcanzó el valor 1 y lo mantiene de ahí en adelante, desde x mayor que 1. Allí lo tiene. El gráfico de esa función de distribución, aquí lo ven. Este punto que estoy tocando allí, ¿verdad? Aquí no lo dibujé, ¿verdad? Este es 0 y este es 1. Cuando x vale 1, la acumulada en x igual 1 vale 1. Otro ejemplito. Supongamos que una variable continua x tiene la función de densidad 0 para x menor que 0 y e a la menos x para x mayor o igual que 0. Vamos a determinar la función de distribución acumulada de esa variable. Bueno, para x menor que 0 vale 0. Si x es un valor mayor o igual que 0, tenemos que integrar la función de densidad entre 0 y x pequeño. Y eso nos da
Esa integral vale menos e a la menos x, sustituimos los límites de integración y queda 1 menos e a la menos x para x mayor o igual que 0. Fíjense que cuando x, déjenme chequear esto un segundo. Ok. Cuando x tiende a infinito, ¿verdad? X, e a la menos x tiende a 0 y la acumulada tiende a 1. Ahí tienen el gráfico. Ese es el gráfico de la función 1 menos e a la menos x, que tiende asintóticamente a medida que x es más grande, tiende a 1. Otro ejemplito, ¿verdad? Tenemos una variable x cuya función de densidad es 1/8 más 3/8 de x y x está definida entre 0 y 2. Por lo tanto, la densidad vale 0 en otros casos, es decir, fuera de ese intervalo. Queremos determinar la función de distribución acumulada de x. Igual que siempre. A la izquierda de 0 no hay valores posibles de x, entonces la acumulada vale 0. Si x chiquita es un número entre 0 y 2, integro la función de densidad desde 0 hasta x y me queda ahí. Ahí ya sustituir los límites de integración. X entre 8 más 3x cuadrado entre 16. Cuando llegamos a x igual 2, lo pueden ver. 2 entre 8 es un cuarto. 12 entre 16 es 3 cuartos y un cuarto más 3 cuartos es 1. Es decir, en x chiquito igual 2 ya la acumulada alcanza el valor 1 y lo mantiene para el intervalo 2 menor que x menor que infinito. Allí tienen el gráfico de esa función. Cuando x llega a 2, la función alcanza el valor 1 y lo mantiene de ahí en adelante. Ok. Allí tienen la función, supongamos que x tiene esa función de densidad que está allí, donde c es una constante, una función de densidad que tiene una expresión diferente para los diferentes intervalos. Es decir, esa variable puede tomar valores entre 0 y 3, pero entre 0 y 1 la función de densidad es c por x, entre 1 y 2 es c, y entre 2 y 3 es 3c menos c por x. ¿Cómo determinamos la constante c? Bueno, eso lo sabemos hacer. Integramos la función de densidad y la igualamos a 1. De 0 a 1 utilizamos c por x. De 1 a 2, c. Y de 2 a 3, 3c menos c por x. Bueno, cálculos muy sencillos. Eso conduce a que c, la constante c, vale 1/2. Y ya podemos especificar la función de densidad. La función de densidad vale x medio para x entre 0 y 1, 1/2 para x entre 1 y 2, y 3 menos x entre 2 para x entre 2 y 3. Y 0 en cualquier otro lado. Fíjense que cuando x vale 1, aquí nos da donde tengo el puntero, 1/2. Y mantiene ese valor, la función de densidad. Cuando x vale 2, vale 1/2. Y si lo sustituyo en la tercera expresión, 1/2. Eso es lo que significa que si yo hago un gráfico de esa función de densidad que está en pantalla, no hay discontinuidad. Es decir, esa función es absolutamente continua. Vamos a determinar la función de distribución acumulada. Bueno, para x menor que 0, no hay valores de la variable, vale 0. Si x chiquita es un valor entre 0 y 1, integramos la función de densidad correspondiente a ese intervalo, que es x medio,
por diferencial de x desde 0 hasta x. Y eso da x cuadrado entre 4. ¿Qué pasa en x igual 1? La función alcanza el valor 1/4. Entonces, si x chiquita es un valor entre 1 y 2, el evento x grande menor o igual que x lo puedo descomponer en dos partes. X menor o igual que 1, que es la acumulada en 1, más el área que me queda desde 1 hasta el punto x pequeño. Entonces será 1/4 más la integral de la función de densidad para el intervalo 1, 2, que es 1/2, y nos queda x medio menos 1/4. Fíjense que en x igual a 2, eso vale 2 entre 2, 1, menos 1/4, 3/4. Para x entre 2 y 3, bueno, será lo que tenemos acumulado hasta 2, sustituyo x igual 2 ahí donde estoy marcando, 3/4, más el área bajo la función de densidad entre 2 y x chiquito, que es el pedazo que me falta para completar el evento x menor o igual que x chiquito. Y nos queda 6x menos x cuadrado menos 6. Si yo sustituyo x igual 3, 6 por 3, 18, menos 9, 9, menos 5, 4, entre 4, 1. Y luego, para x mayor que 3, no hay valores de la variable. Entonces, la función de distribución se mantiene en. ¿Qué aplicación tiene la función de distribución en el caso continuo? Bueno, supongamos que B es cualquier evento en el recorrido de X, cualquier subconjunto del recorrido de X, con límites A y B. Se supone que A es menor que B. La probabilidad del evento B es la probabilidad de cuál evento de que X tome valores entre A y B. En este caso estoy poniendo el signo igual, tanto en A como en B. Pero es irrelevante porque ya hemos dicho hasta la saciedad que las probabilidades en los extremos, en los puntos, son iguales a 0. Entonces tenemos que integrar sobre el... Y recuerden, el evento B es un intervalo. El evento B es que X esté entre A y B. Y los límites de ese intervalo o conjunto B son A y B. Entonces hay que integrar la función de densidad entre A y B. Entonces, fíjense cómo lo podemos hacer. El área bajo la función de densidad entre A y B la puedo calcular así. El área acumulada hasta B, le resto el área acumulada hasta A, y lo que me queda es el área entre A y B. La primera integral es la probabilidad de x menor o igual que b, y la segunda integral es la probabilidad de x menor o igual que a. Pero esta probabilidad, por definición, es la acumulada en b, y esta otra probabilidad es la acumulada en a. Entonces, la probabilidad de que una variable continua x tome valores en un intervalo de límites a y b es la acumulada en b menos la acumulada en a. Además, como las probabilidades puntuales son iguales a 0 en el caso continuo, voy a marcar aquí con el puntero, todas estas probabilidades son iguales. Es irrelevante incluir el punto x igual a o el punto x igual b, porque esas probabilidades puntuales son 0. Igualmente, como la función de distribución se obtiene integrando la función de densidad, se sigue inmediatamente un resultado fundamental del cálculo, que si yo conozco f grande de x chiquita, la expresión para la función de distribución acumulada de x, si yo derivo esa expresión respecto a x, obtengo la función de densidad.
función de densidad es la derivada respecto a x de la función de distribución acumulada. Bueno, el ejemplo 5 se lo dejo a ustedes. La parte D vale la pena comentarla. Nos piden la probabilidad condicional de que x esté entre 1,5 y 2,5, dado que x es mayor que 1. Esa es una probabilidad condicional. En el numerador iría la probabilidad de la intersección de estos dos eventos. X entre 1,5 y 2,5 y x mayor que 1. Bueno, y esa intersección es x entre 1,5 y 2,5, porque ese intervalo está contenido en x mayor que 1. Entre la probabilidad de x mayor que 1. Lo que está en el numerador será la acumulada en 2.5 menos la acumulada en 1.5. Y la probabilidad de x mayor que 1 es 1 menos la probabilidad del complemento. La probabilidad de x menor o igual que 1 es f de 1. Ok, este ejemplo se refiere a la función de distribución acumulada del ejemplo anterior. Okay. Es decir, esos valores de f grande los van a usar de la función de distribución del ejemplo 4. Y es simplemente sustituir, dividir y queda 0,58, 33, 33. Vamos a ver un par de, bueno, los que son muy sencillos. Otros ejemplos adicionales. Ejemplo 1. Supongamos que x tiene una variable, es una variable continua con una distribución uniforme en el intervalo 0,2. ¿Qué significa que x tiene una distribución uniforme entre 0 y 2? Que su función de densidad es 1 entre la longitud del intervalo donde está definida. La longitud es 2, entonces la función de densidad es 1/2 para x entre 0 y 2 y 0 para otros casos. Ahí no lo abrevié. Entonces, ¿cómo es la expresión para la función de distribución acumulada? Pero si x está entre 0 y 2, para x menor que 0 no hay área bajo la densidad y vale 0. Si x chiquita es un valor entre 0 y 2, calculamos el área bajo la densidad entre 0 y x y nos queda x menos. Cuando x vale 2, esa función alcanza el valor 1 y lo mantiene de allí en adelante. Desde 2 menor que x chiquita, o sea, no, para el intervalo 2 menor que x chiquita, menor que infinito, ya la función vale 1. Ahora queremos un valor x chiquita que cumpla con la siguiente propiedad, que la probabilidad de que x grande sea mayor que x chiquita valga 0,25. Realmente un poquito de carpintería. La probabilidad de x mayor que x chiquita es 1 menos la probabilidad del complemento, que es x menor o igual que x chiquita, igualamos a 0,25. O sea, quiero buscar un valor x chiquita tal que el área bajo la densidad por encima de ese punto valga 0,25 y por debajo 0,75. Entonces de ahí despejamos que la probabilidad de x menor o igual que x chiquita es 0,75. Esto es lo que acabo de decir. F de x chiquita igual 0,75. Ya sabemos que la acumulada es x medio. Aquí lo estoy marcando. Igual a 0,75. ¿Qué me queda? X igual 1,5. Ya eso lo hemos dicho varias veces. En una distribución uniforme, la probabilidad de un evento consistente en un intervalo es la longitud del intervalo entre la longitud del recorrido. Entonces, si en general X tiene una distribución uniforme en AB, su función de densidad será 1 entre la longitud del intervalo, 1 entre B menos A, y 0 fuera de allí. Y la acumulada será muy fácil deducirlo, ¿eh?
A la izquierda de A 0 y por encima de B tiene que valer 1. Y si X chiquita es un valor entre A y B, integro desde A hasta X chiquita. Pero la longitud de ese evento es X menos A entre la longitud total. Ni siquiera hay que tener que molestarse en hacer ninguna integral. Bajo esa propiedad que las probabilidades en una distribución uniforme son longitud del evento entre longitud total, es fácil deducir eso. En este ejemplo que acabamos de manejar, ¿verdad? Lo podemos ver así. Hay otra forma de verlo. Queremos calcular un valor X chiquita tal que la probabilidad de que X exceda ese valor valga 0,25. Como la variable está definida entre 0 y 2, ese evento de arriba, X grande mayor que X chiquita, es lo mismo que X está entre X chiquita y el máximo, que es 2. Como X es uniforme, la probabilidad de que X esté en este intervalo es la longitud del intervalo, 2 menos X, entre la longitud total que 2. Viéndolo así de esta forma, queda exactamente igual. El resultado es X chiquito igual 1,50. Ok, vamos a hacer este para comentarlo. Tenemos una fábrica de componentes electrónicos de cierto tipo. Si X grande representa la duración o la vida en horas de cualquier unidad del componente, nos dan como información que la función de densidad vale 0 para X menor que 0 y 1 entre 1000 por E a la menos X entre 1000 para X mayor o igual que 0. Entonces, componente cualquiera, se supone que elegido al azar, lo ponemos a funcionar hasta que falla y anotamos cuántas horas vive. Si nos da la siguiente información, que luego de 800 horas desde que se instaló, desde que se puso a funcionar el componente, no ha fallado, ¿cuál es la probabilidad de que luego de 200 horas más aún siga funcionando? Bueno, es muy fácil demostrar que la función de distribución acumulada de X es 0 para X menor que 0. Para X mayor o igual que 0, integramos de 0 a X la función de densidad y nos da 1 menos E a la menos X entre 1000. Como la función de distribución en el punto X pequeña es la probabilidad de que X grande sea menor o igual que X pequeña, es trivial esto que estoy marcando aquí. La probabilidad de X grande, mayor que X chiquita es 1 menos la probabilidad del complemento, X menor o igual que X chiquita, que es precisamente F de X chiquita. Entonces, si a 1 le resto 1 menos E a la menos X entre 1000, ¿qué me queda? E a la menos X entre 1000. Entonces, la probabilidad de que un componente dure más de X horas sin fallar es E a la menos X entre 1000. ¿Cuál es la pregunta del problema? Creo que le cambié algo allí. Puede haber un errorcito. Vamos a ver. Nos dicen, si luego de 800 horas, no. Ya lo voy a acomodar. Debe decir, si luego de 1000 horas. Ok, ahí donde dice 800, tiene que decir es 1000. Ok. Debe decir 1000. Yo tengo un 1 por aquí para insertarlo. Después lo pongo, ok. Tiene que decir 1000 aquí.
usar el teclado en pantalla para poner ese. Ok. Yo lo reviso. Entonces la pregunta es, si luego de 1000 horas el componente no ha fallado, ¿cuál es la probabilidad que dentro de 200 horas más todavía no haya fallado? Entonces, si no ha fallado a las 1000 horas es porque X va a ser mayor que 1000 cuando falle. Y dentro de 200 horas más, si no ha fallado es porque va a vivir más de 1200 horas. En el numerador, la intersección de los dos eventos, la intersección de X mayor que 1000 con X mayor que 1200, X mayor que 1200, entre la probabilidad de X mayor que 1000. Ya sabemos que la probabilidad de que X sea mayor que 1200 viene dada por esta expresión, esta que estoy marcando aquí. Simplemente le doy valores a X chiquito. Entonces, simplificando, eso queda E a la menos 200 entre 1000. Pero eso es lo mismo que la probabilidad de que X sea mayor que 200. Y eso da 0,8187. Comentario importante. Pareciera que esta probabilidad no depende de los extremos, de 1000 y 1200, sino de cuánta distancia hay entre 1000 y 1200. Es decir, es como si a la distribución no le importara lo que ha pasado, sino que esta probabilidad nada más depende de cuántas horas adicionales de vida estamos considerando, que en este caso son 200. Este modelo probabilístico, esto lo vamos a estudiar después, se dice que esta variable, su distribución de probabilidad no tiene memoria. Bueno, lo convierto, a ver si seguimos avanzando